Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard McCoy. Y seguimos con el tema de la bibliología y sobre todo en el tema de la inspiración de las Escrituras. Y el tema que vamos a tratar en este día es objeciones a la inspiración. Y dice así: es cierto que Dios se sirvió de hombres falibles para consignar las Escrituras, pero al tiempo impartió palabras infalibles e inerrantes por medio de ellos. Así como una persona puede trazar una línea recta con una vara torcida, Dios produjo una Biblia inerrante por medio de hombres imperfectos. El paralelismo más evidente y directo es la encarnación. Las Escrituras consignan la milagrosa concepción del Inmaculado Hijo de Dios en la matriz de María, como enseña Mateo capítulo 1, verso del 18 hasta el 25, y Evangelio de Lucas capítulo 1, verso del 26 hasta el verso 38. María era una pecadora como cualquier otro descendiente de Adán, y sin embargo, Dios la utilizó para traer a Jesús a la tierra. El uso de instrumentos falibles y pecaminosos de ningún modo limitó la capacidad de Dios para traer al mundo al Inmaculado Salvador, como nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Jesús era plenamente hijo de María, como enseña Mateo capítulo 1, verso 25, y también era plenamente hijo de Dios, como nos enseña Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Incontaminado por la naturaleza pecaminosa de María. Del mismo modo, Dios utilizó instrumentos humanos para redactar las Escrituras, sin comprometer por ello la integridad de la revelación. Esto es cierto, aunque se sirviera de distintas clases de esfuerzos humanos durante el proceso de la redacción. Ya fuera que Moisés consignara las palabras que Dios le dictaba, como se enseña Éxodo 24:4 y Levítico 1:1 y Levítico 4:1, etcétera, etcétera, o que escribiera proféticamente a partir de sus experiencias, todo lo hacía bajo la inspiración divina, como enseña Deuteronomio capítulo 31, versos del 24 hasta el 29. El Evangelio de Lucas escribió su obra en 2 volúmenes basándose en su investigación personal, como enseña Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4, y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso del 1 al 3. El Evangelio de Mateo y Juan lo hicieron basándose en sus experiencias personales y sus recuerdos de lo que sucedió inspirados por el Espíritu, como enseña el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26. En ocasiones Pablo integró con autoridad su razonamiento en la redacción de la Escritura, como enseña 1 Corintios capítulo 7, verso 25 y 1 Corintios capítulo 14, verso 37. Dios utilizó medios humanos para escribir su palabra inerrante. Pero la Biblia no es el mero producto de hombres falibles, sino también al mismo tiempo las palabras del infalible Espíritu Santo, como enseña 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, 2 Timoteo 3, 16 y 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 hasta el 21. Preparación para la inspiración. Dice así: tras la redacción de los 66 libros de la Biblia, estaba la supervisión de Dios, que en su providencia organizó cada aspecto de su creación. Una organización que lo abarcaba todo, desde la ocasión del escrito a la singular constitución y experiencias personales de los escritores. A medida que vayamos considerando estos factores, iremos comprendiendo y apreciando la magnitud del poder y sabiduría divinos desplegados en las Escrituras. Y empezamos con la preparación de los escritos. La preparación para la autoría de cada libro de la Biblia incluye evidentemente el contexto histórico en el que fue escrito. Muchos de estos contextos son fácilmente identificables. El Pentateuco lo escribió Moisés en el ambiente del Éxodo y el principio de la conquista de la tierra prometida. Con frecuencia, los salmos se escribieron desde los contextos inmediatos de los autores humanos o como una expresión de adoración derivada
de un determinado acto o actos que Dios llevó a cabo a favor de su pueblo. El libro de Eclesiastés nos ofrece un inspirado relato de las lecciones espirituales que Salomón aprendió a lo largo de su vida. Los libros proféticos consignan alusiones históricas que identifican los contextos en que se escribieron y los específicos asuntos inmediatos y futuros que trataban. Un estudio de los libros neotestamentarios revela lo mismo. El de Lucas es el único de los 4 evangelios que identifica específicamente a su autor. Sin embargo, los 4 presentan claramente la persona y la obra de Jesús como una demostración de que es el Cristo. Estos relatos también llevan al lector a la conclusión de que puede acceder a la salvación por medio de la fe en Él y su obra en la cruz. Solo Lucas señala que no escribe como testigo presencial, sino basándose en una concienzuda investigación que llevó a cabo para redactar su obra en 2 volúmenes, como enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 1 al 3. No obstante, basándonos en el contenido de los 4 evangelios, queda claro que estos surgen de los mismos acontecimientos históricos. Todas las epístolas neotestamentarias proceden de un contexto histórico específico que motivó al autor humano en su redacción. Pablo escribió a Romanos para presentarse a los creyentes de Roma y darles a conocer su ministerio del Evangelio, en parte porque deseaba contar con su ayuda cuando viajara a España, como nos enseña Romanos capítulo 1, versos del 11 al 13, y Romanos 15, versículo del 22 al 25. La redacción de las dos epístolas corintias, fue motivada por numerosas cuestiones que surgieron en el seno de la iglesia de Corinto. Pablo dirigió las epístolas pastorales primera y segunda de Timoteo y Tito a algunos compañeros de ministerio. Cada una de ellas fue escrita desde una situación personal y ministerial distinta, y las 3 dan instrucciones específicas relacionadas con la gestión de asuntos ministeriales en Éfeso y Creta. Incluso el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan en el contexto de su exilio, como enseña Apocalipsis capítulo 1, y de las situaciones históricas de las 7 iglesias a las que Cristo se dirige a finales del siglo I, Apocalipsis 2 y 3. Dios se sirvió de todos estos escenarios históricos a fin de establecer el contexto para la redacción de su palabra divinamente inspirada. La providencial disposición de todas las personas, problemas, alabanzas, personalidades, culturas, gobiernos y desafíos sociales y seculares y todo lo demás, interactuando entre sí, establece el contexto deseado por Dios para la redacción de cada libro de la Biblia. Amén y amén. Bien, pues hasta aquí la lectura que hemos dado del libro de Teología Sistemática de John MacArthur, hablando de las objeciones de la inspiración, hablando de la preparación para la inspiración y la preparación de los escritos. Y Dios mediante, la semana que viene estaremos tratando la preparación de los escritores. Amén. Así que, sin más que deciros, muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Un saludo, un abrazo muy fuerte de aquí de España y cuídense, y más en los tiempos que estamos viviendo. Un abrazo fuerte, Shalom.